Buenos días hermanos o tardes. Aquí su servidor y hermano Luis Rosales nuevamente en este video. Vamos a estar viendo y refutando un análisis que hizo un maestro adventista en contra de mi argumento sobre Hebreos 9 y cómo es de que estamos en un nuevo pacto, no el mismo rectificado o no solo partes de ese pacto, sino uno completamente nuevo, ¿verdad? Y pues yo no me enteré que este hombre hizo este análisis en contra de mi argumento, pero ya me comentaron, yo fui a su perfil y lo vi, y así que pues en vez de escribir, se me hizo mejor hacer un video refutándolo. Entonces vayamos, ustedes ya van a ver quién es este señor, maestro adventista, ¿verdad? Y pues vamos, de una vez. Ok, para no perder el tiempo. Aquí, entonces, vamos a empezar con un poco del mío, ¿verdad? Y así nos moveremos de esa manera. Entonces, el mío fue titulado no el mismo ni rectificado, sino mediador de uno nuevo, ¿verdad? Establecido con su sangre. Así que yo empiezo desde el verso 15. Así que por eso es mediador de uno nuevo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primero, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ¿verdad? Yo me baso desde cuando Hebreos empieza a hablar de un nuevo pacto, pero el Señor dice, Luis, primeramente en Hebreos 9 se establece que lo que fue una medida temporal hasta el tiempo de la corrección fueron las ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y nomás pone Hebreos 9. Claro, si nos vamos a Hebreos, al principio de Hebreos, perciban que el autor dice, permítame, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Ahora perciban que aquí dice, ahora aún el primer pacto. O sea, el autor tiene en mente otro pacto, porque aquí está recontando lo que el primer pacto tenía. ¿Verdad? Claro que sí, Rafael Montesinos tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y aquí el autor está contando lo que se encontraba bajo ese tabernáculo terrenal y lo que se hacía, los oficios, ¿verdad? Empieza la primera parte, en el verso 2, por el lugar santísimo, en el verso 3, ¿verdad? Y lo detalla todo. Y dice, y el verso 6, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, ¿verdad? Cumplir los oficios, claro que sí, está hablando de todo eso, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Verso 9, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. O sea, cuando estaba escribiendo el autor el capítulo 9, todavía estaba el templo, todavía no se había destruido el templo, ¿verdad? Entonces por eso dicen los comentaristas que este hebreo se hizo antes de que el templo fuera destruido, ¿verdad? Uh, Dice, y ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ok, hasta ahí uno puede decir, bueno, tiene razón el maestro Montesinos, solo era culto y ordenanzas y los oficios sacerdotales. Pero si seguimos leyendo y no paramos ahí, no sacamos los versos de contexto, pues podemos dar cuenta que está nomás reiterando lo que se encontraba bajo el primer pacto, ya que en el verso 15 en adelante empieza a hablar de otro pacto. Pero sigamos, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. O sea, ya no es el mismo tabernáculo, es el celestial. Dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios, así como en el primer pacto se derramaba sangre de machos cabrios, de becerros, etcétera, etcétera. Ahora, en el verso 15, por cuanto es mediador de un nuevo pacto, de un tabernáculo no hecha de manos, y él, que no proviene de la línea de Aarón, sino de la línea de Judá, o sea, no tiene nada que ver con el pacto ahora, el nuevo pacto que él ha establecido, ¿verdad? Por eso dice, así que por eso es mi nuevo pacto y por eso yo me voy al verso, yo empiezo mi argumento en el verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, ¿verdad?
con su muerte siendo un mediador de un nuevo pacto, tiempo presente, librar a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Y verso 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, ¿verdad? Entonces ya ahí yo presento a Romanos 7, 1 al 6, donde se dice, ¿acaso ignoras, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseña del hombre en tanto que éste vive. Pero persigan, antes de seguir con mi argumento en el verso 16 de Hebreos 9, veamos el argumento de este señor para que miren. Y ya regresaremos con esto, que el nuevo pacto no elimina el decálogo ni el sábado, y pone el Hebreos 10, 15 al 6. Primero quiero que vean, perciban lo que él habla acerca de el eisegesis que hace y la incoherencia que él hace en intentar de interpretar Romanos 7, 1 al 6, ¿verdad? Y aquí él dice, empieza a citar el 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, que hablo con los que conocen la ley? El apóstol afirma que la ley tiene jurisdicción, pues la mujer está ligada por la ley a su marido mientras vive. Aquí dice, el apóstol utiliza el ejemplo del matrimonio. La mujer está ligada por la ley al marido hasta que éste muere. Bien, perfecto, hasta ahí vamos bien. Si el marido muere, ella es libre de la ley del marido y puede casarse con otro hombre. Muy bien. Entonces ahí cita Hebreos 7.3. Muy bien, eso no me interesa. Entonces aquí, mientras el marido vive, la mujer tiene que ser su esposa. Muy bien. Si se une a otro hombre, es culpable de adulterio. ¿Cuál ley dice? No cometerás adulterio. Definitivamente el decálogo. Entonces aquí él está concordando y concede que en Romanos 7 la ley a la cual se está hablando es el decálogo, no las leyes ceremoniales, no las leyes rituales, no las leyes sacerdotales y sus oficios, ni ordenanzas, ni nada de eso, sino puede ser sus palabras, definitivamente el decálogo. Seguimos. Y ahí cita el Hebreos 7:4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Por medio del cuerpo de Cristo. Ok, aquí él empieza a hacer su eisegesis. El marido representa la ley. Todos nacemos bajo la ley. La mujer representa a aquellos que están sin Cristo, o sea, los que están bajo la ley. Bueno, la mujer representa a Israel. La mujer representa a Israel. A los que, dijo Pablo, hablo a los que conocen la ley. A los judíos, a los hebreos, a los israelitas. Esos son la mujer, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, bueno, ¿qué hice? En el Antiguo Testamento se ve en los profetas y todo eso que a Israel se le detalla como una mujer, ¿verdad? Como la esposa, como la novia. Entonces claramente la mujer es Israel, ¿verdad? Que seguimos. Perdón. Aquí vamos a ver. Y aquí estamos. Si con un cambio de ley se hubiese podido resolver el problema del pecado, Dios hubiese matado al hombre, tal y como hizo David con Urías. Bueno, aquí dice él, está concediendo él, que si con un cambio de ley se hubiese podido resolver el problema del pecado, Dios hubiese matado al hombre, ¿verdad? O sea, fácil. Todo lo que hubiera podido haber hecho Dios es matar al hombre. Y así hubiera cambio de ley. Pero, o sea, en otras palabras, él está argumentando que no se hizo eso. Pero es una tremenda sandez decir que no se hizo eso, ya que Dios dice, yo he dado a mi hijo unigénito. Él lo dio. Isaías 9, Isaías 53 dice que le plazó dar a su hijo para que su hijo fuera quebrantado, fuera herido. Dios sí dio a su hijo, sí dio a que lo mataran. Entonces ahí mismo él se refuta. Ahí solito se refuta. Ya, terminó el video con eso solo. Pero no, seguimos, porque yo quiero ver más las incoherencias yo creo que ustedes vean las incoherencias de este hombre. Entonces dice, tal como David con Urías Eteo y se hubiese quedado con la mujer. Eso pasó, señor Montesinos. Dios dio a su hijo, murió, nacido bajo la ley para rescatar a los que están bajo la ley. Ahora, proseguimos a las incoherencias. Aquí dice, pero Cristo no mató al marido. Señor, ¿cómo que Cristo no mató al marido? ¿Está diciendo que el marido y Cristo no son lo mismo? Pero aquí dice, cuando Cristo resucitó, la mujer, ella era libre. Cristo no mató marido, pero Cristo resucitó. ¿Qué está hablando, señor Montesino? ¿Qué está hablando? Cristo es el marido, representa el marido.
cuando él murió, quedó libre la mujer, ¿verdad? Entonces aquí dice, él dice, al morir la mujer, que representa a los que estaban bajo la ley, quedó libre de la ley del marido. Cuando Cristo resucitó, la mujer, ella era libre de la ley y él pudo tomarla para sí. Aquí nuevamente me concede que ella fue libre de la ley, una ley que usted dice definitivamente el decálogo. Nuevamente se vuelve a contradecir, señor Montesinos. Pero es una tremenda sandez decir que la mujer murió, cuando el que murió fue Cristo y nosotros por medio de su cuerpo morimos. No nos matamos. El marido, no, el Cristo no mató a la mujer. Nosotros morimos por medio del cuerpo de Cristo. Y vayamos a Hebreos 7, que lo miren. O sea, no sé si están percibiendo las tremendas sandeces que está haciendo aquí el señor Montesinos. Mira, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, o sea, Israel. Así que si en vida del marido se uniera a otro, dice, será llamada adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo, que es el marido, cuando murió, mediante el cuerpo de él, nosotros morimos al acercarnos a Cristo por fe. Somos libres de esa ley. Bueno, los judíos, ustedes siendo gentiles, si quieren pasar por judíos bajo ese pacto, estupideces, sandeces. No lo digo para faltar el respeto al señor Montesinos, sino para que vean la doctrina, el error en el cual él está, desafortunadamente. Más que dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Por cuál ley? Por las pasiones pecaminosas eran por la ley de ordenanzas y sacrificios y ritos y oficios sacerdotales. No, señor, aquí vamos a un poco abajo para ver cuál es la ley, cuál ley era o es. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Aquí vemos, aquí mismo dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Y ahí es que el mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. ¿Verdad? Más dice aquí, porque tampoco conocieras la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El contexto está hablando del decálogo, como usted mismo afirma que definitivamente el decálogo, a esa ley es a la cual la mujer está libre, el decálogo. No que la abolió, no que la desechó. A más al rato hablamos sobre eso. Pero yo quiero que vean que ya no está, ya el pueblo judío ya no está bajo ese pacto. Porque el decálogo que se dio junto con las demás leyes formó parte de un libro, el cual se llama el libro del pacto. Entonces yo puedo aquí argumentar que las demás leyes quedaron, pero el decálogo no. Si nos vamos a las sandeces que usted está diciendo, yo puedo argumentar aquí, ya ve, lo que pasó fue el decálogo, pero los oficios y todo lo demás quedó. No, señor, todo pasó. Todo pasó. No abolió, no se abolió, no que la arrojamos y la desechamos. Se cumplió, se completó. Se llevó su cumplimiento. Por eso dice el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, incluyendo el decálogo, incluyendo las ordenanzas, ritos y oficios sacerdotales, señor Montesinos. Entonces, ¿qué sandeces está hablando usted? Que la mujer, que el marido mató a la mujer. Nunca se habla ahí que la mujer fue... padeció homicida por el marido, señor. Por favor, sea coherente. Al morir la mujer, pero resucitó Cristo. Por favor, señor. Entonces seguimos. Perdón por estas intersecciones. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Perdón, voy a mutar esto. Vamos a ver. Ok. Y luego empieza a citar a Lutero. Yo no sé. Eso no me interesa. Ok, aquí dice, mientras estábamos en la carne, o sea, bajo la ley, éramos reos de muerte, pues debido a nuestra naturaleza pecaminosa que es contra Dios, no podemos guardar la ley. Muy bien, pero antes de proseguir, vamos nuevamente a mi argumento.
Entonces vemos que, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Hablando de testamento, de pactos, no está hablando de leyes, de ciertas leyes bajo un cierto testamento, sino del testamento por completo, el pacto completo, ¿verdad? Verso 17 de Hebreos 9, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ya vimos en Romanos 7, verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Nadie nos mató. Nosotros mediante el cuerpo de Cristo estamos muertos a la ley. Ahora podemos llevar frutos para Dios, porque donde no hay ley no hay pecado, Señor. Y ahora hablamos más sobre eso. Verso 18, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Nuevamente aquí está hablando de pactos y del que fue y ese pacto que fue instituido con sangre. Y vamos a ver eso. ¿Acaso aquí habla solo de los sacrificios y holocaustos del primer pacto o completamente del primer pacto? ¿Qué pacto fue instituido con sangre, señor Montesinos? ¿Cuál fue el primer pacto que fue instituido con sangre? Éxodo 20, 21 al 22 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad. Esto es después de que Dios hubiera hablado los 10 mandamientos, el decálogo. El pueblo se aterrorizó, pero no hay división. Moisés se acercó y siguió hablando con él. Y después de que terminó de hablar con él, dice que en Éxodo 24, 3 al 4 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, no ciertas palabras, sino ciertas leyes, todas. Y todo el pueblo respondió una vez y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, incluyendo lo primero que dijo, que era el decálogo. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Mas dice, todas las palabras de Jehová les contó y las escribió. Eso yo dije, eso es mi argumento. ¿Qué fue lo que escribió? Solo las leyes ceremoniales, todas las palabras de Jehová. Que empiezan desde el capítulo 20 con el decálogo. Seguimos en el verso 19 de Hebreos 9. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrios. Aquí el mismo autor de Hebreos está diciendo la sangre que se derramó para establecer el primer pacto. Y dice aquí, Moisés, habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley, no ciertos mandamientos, no ciertas leyes, no algo específicamente bajo el pacto, todo. Y tomó la sangre de becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y sopo y roció el mismo libro. ¿Cuál libro? El libro de la ley. Ahorita lo vamos a ver. Y también a todo el pueblo. Todos los mandamientos de la ley que Moisés anunció incluyó todas las palabras de Jehová, empezando con el decálogo. El libro que roció Moisés fue el libro del pacto. Se conoce como el libro del pacto, que vino anteriormente a las 2 tablas de la ley donde se escribió el decálogo, señor Montesinos. Todas las palabras de Jehová se encontró en ese libro que escribió Moisés. Y tomó el libro del pacto, Éxodo 24, 7 al 8, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo el pueblo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué es lo que roció Moisés? ¿Las tablas, señor Montesinos? ¿O un libro conocido como el libro del pacto? Las tablas, los 10 mandamientos, se escribieron en tablas de piedra y se puso dentro del arca del testimonio para servir de testimonio como el pacto que Dios había hecho. Pero aquí el libro del pacto sirve como testigo igualmente. Dice, y contra ti, dice el verso, y estará en contra de ti en Deuteronomio. Entonces nadie está menospreciando las tablas. Eso junto con la vara de Aarón y el contenedor de maná, todo eso se puso dentro del arca de testimonio, porque eran los testimonios que Dios hizo, los milagros, los prodigios que Dios hizo para sacar al pueblo rebelde de Israel, para recordarles lo que Él hizo. Todo lo que hizo con la vara de Aarón cuando Coré se rebeló, lo que hizo en el maná, en el desierto, y el decálogo, las 10 palabras escrito en piedra que se pusieron dentro del arca del testimonio.
que servía para recordar a las generaciones de Israel lo que Dios hizo. Pero tenían un libro que se llamaba el libro del pacto. Ese era el que era testigo en contra de ellos, señor Montesinos. Entonces aquí dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a todos y dijimos, haremos todas estas cosas. Ahí es donde el pacto se hace con sangre. Verso 20 de Hebreos 9, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Aquí vemos, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Ahora, yo pregunté, ¿en cuál pacto están? ¿En el primer pacto que fue o en el nuevo, donde Cristo es mediador, esparcido con su sangre? Y ahí me fui a Hebreos 8, porque ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Ya no bajo las ordenanzas ya no bajo el decálogo, que usted mismo en Romanos 7 dice que si todo se hubiera arreglado, si Dios hubiera matado al marido, como diciendo, pero no lo mató, pero sí lo mató, señor Montesino, le plació, dice las escrituras. Y usted mismo concede que se está hablando del decálogo. Entonces ya tanto el decálogo como el santuario, como las leyes sacerdotales, y todo eso pasó. Ahora estamos en un nuevo pacto, mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y aquí dice en Mateo 26-28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora estamos en un nuevo pacto que se tiene que establecer por sangre, y esta sangre fue por medio de Cristo. Cristo no es de la línea de Aarón. Cristo no entró a un santuario terrenal. Cristo entró al santuario celestial, al verdadero, por su propia sangre. Hubo cambio de ley, Señor. Hebreos 7. Ahora eso no significa que desechamos el decálogo, que desechamos los mandamientos de Dios para nada, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar a hablar sobre eso, pero vamos a regresar a sus argumentos. Regresemos aquí. Usted dice aquí, ¿dónde radica el problema? ¿En la naturaleza humana o en... Perdón. Ten paciencia, que esto es lento, pero seguro y veraz. Entonces, dice, ok, vamos aquí. ¿Dónde radica el problema? ¿En la naturaleza humana o en la ley? Veamos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pues nadie ha dicho que la ley es pecado, Señor. No sé qué eso, ¿por qué usted levanta eso? La ley, la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Así es. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El problema no radica en el marido, la ley, sino en la mujer, nuestra naturaleza caída. Por tal razón Dios no podía matar al marido. Santo Señor. Si claramente vemos que el marido murió, Señor, ¿qué está hablando? Usted mismo dice que resucitó. Ok, ahora vamos a hablar sobre eso de la ley, ¿verdad? Y lo que se me hace un poco de chiste, que usted mismo dice, el problema no radica en el marido, la ley. Por tanto, Dios no podía matar al marido, pero aquí dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. ¿Y cómo morimos a lo que nos ataba? Por medio del cuerpo de Cristo, o del marido que murió, Señor. Ahora ahora quiero hablarle de esto, porque esto yo lo estoy haciendo para los seguidores del adventismo, no tanto para humillar o criticar al señor Rafael Montesinos, que yo no estoy para eso, yo estoy para amarle y para poder ser utilizado como un instrumento de Dios para resplandecer el evangelio, la verdad, en el corazón de este Señor. Vayamos ahora a Romanos 3, vamos a ver cómo es que confirmamos la ley, porque la ley no la desechamos, señor Rafael Montesinos. Perciban, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Luego, verso 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo? Pregunta, señor Montesinos y seguidores del adventismo, ¿cómo es que confirmamos la ley por la fe?
¿Cómo es que por la ley de la fe confirmamos la ley? ¿Por qué se necesita la ley de la fe? Para confirmar la ley, el pacto antiguo, la ley mosaica. Bueno, porque por medio de la ley de la fe se recibe al Espíritu Santo, señor Montesinos. Esto solo quiero saber de vosotros. Galatas 3:2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por la fe. Verso 14. Vayamos al verso 14. Aquí dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por medio de la ley de la fe recibimos el Espíritu Santo. ¿Y qué con esto? ¿Qué con esto, Luis Rosales? Bueno, en Galatas 5 vamos a ver. Perciban. Al recibir el Espíritu Santo, ¿qué dice el verso 18? Me pasé, perdón. Ok. Bueno, estoy en Galatas 6. Perdón. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Usted seguía bajo la ley o el Espíritu, señor Montesinos? ¿Por qué seguía? ¿Por la ley o por el Espíritu Santo? Acuérdese que la ley se dio para el injusto, para el pecador, para el transgresor. Perdón, es el 9. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pues ¿quién la usa legítimamente, Señor? Nadie. Todos han pecado y transgredido la ley. Nadie la puede usar legítimamente, solo Cristo. Verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impios y pecadores. Entonces, si la ley fue dada para el injusto, ¿qué tanto se jactan ustedes de estar bajo la ley? Ahora vamos a 1 Corintios 6:11. Si la ley se dio para el injusto, pero nosotros, dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido justificados, y ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si al recibir el Espíritu Santo por la ley de la fe ya hemos sido lavados, justificados, santificados por ese mismo Espíritu, ¿para qué regresan? ¿Para qué correr bajo la ley? Una ley que se dio para el injusto. Si ya están justificados. Regresemos a mi argumento de Galatas. Entonces, ¿por cuál seguía? Seguía por cambia el Espíritu Santo por la ley, señor Montesinos, amigos adventistas. Claramente manifiesta las obras de la carne, es transgresión de la ley. No adulterarás, pero están adulterando. No fornicarás, pero están fornicando. No tendrás otros dioses ajenos, pero están idolatrando. Esas son las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es que es el no matar, es el no fornicar, no, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Trascendemos la ley, por eso dice ahí, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley, señor Montesinos. Y una del fruto es el amor, es el primero que se señala. ¿Y qué dice el verso 14 de Galatas 5? Porque toda la ley, incluyendo el cuarto mandamiento, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, señor Montesinos. El amor cumple con la ley. Pero no solo la cumple, la trascendemos, señor Montesinos. Ahora no solo no mentimos, ahora tenemos la verdad, ahora predicamos verdad. Ahora no solo no matamos, damos vida por medio del Evangelio. Ahora solo no codiciamos, ahora no robamos, nos despojamos, ayudamos a nuestro prójimo. Si yo estoy bendecido en cierto aspecto de mi vida y yo veo que hay un necesitado, ya sea en la iglesia, ya sea mi vecino, yo me despojo con facilidad. De esa manera yo me deleito en la ley. Como dice Romanos 7, como dice Pablo en Romanos 7, el último verso.
perciban. Bueno, perdón. ¿Qué dice él? Pero yo en el hombre interior me deleito en la ley. Que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios porque por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Yo también estoy sirviendo a la ley de Dios, Señor, pero no solo no matar, sino es dar vida. No solo no es mentir, es hablar verdad, Señor. No solo no es codiciar y robar, es despojarnos. Porque tenemos gozo, el fruto del gozo, el fruto de amor, el fruto de templanza, de benignidad, de longanimidad. Trascendemos la ley, no la abolimos, no la quebrantamos, la cumplimos y confirmamos como Cristo, ya que Cristo siguió por la ley. Cristo no, por donde quiera que andaba, se guiaba por el Espíritu mismo, Señor. Usted dice, ustedes quieren imitar a Jesús guardando la ley, imítenlo siendo guiados por el Espíritu, que así van a confirmar, cumplir y trascender la ley. Ahora vamos a Romanos 13. Nadie está aboliendo, menospreciando y desechando la ley. La estamos cumpliendo, confirmando y trascendiendo, que es lo más importante. Romanos 13 al 8. El fruto del amor. El amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? ¿La de ordenanzas? ¿La de oficio y sacrificio? ¿La de los sacerdotes? ¿Cuál ley, Señor? La ley. El pacto antiguo. Porque no adulterarás, dice. ¿Y para qué? Para afirmar lo que dice el siguiente verso. Porque no adulterarás, el decálogo, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no, y cualquier otro mandamiento, incluyendo el cuarto, Señor. ¿Y qué dice? Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Verso 10. ¿Y cómo es que ahora guardamos el reposo, el descanso? Bueno, eso será para otro video, que tengo yo una exegesis de Hebreos 3, 11 o 17 al capítulo 4, versículo 10 o 12. Ese es otro video, pero prosigamos. Ahorita regresamos a lo del descanso un poco, le voy a dar un adelantado. En fin, vamos aquí a lo que el Señor sigue diciendo. Ahora servimos en novedad de espíritu. Sí, señor Montesinos, claro, ya se le describió cómo, porque el Espíritu Santo graba la ley de Dios en la mente y en el corazón de los que sirven a Dios bajo el nuevo pacto. ¿Cómo es que el Espíritu Santo graba el séptimo día, Señor, en su corazón? ¿Cómo es que algo carnal pasa a ser algo espiritual, Señor? ¿Cómo es que un día pasa a ser espiritual? Al menos que el cuarto mandamiento, el descanso, no es el séptimo día, sino lo que el séptimo día vino a reflejar, que es un descanso. En cual Hebreos 4, 9 o 4, 3 dice que en ese descanso se entra por medio de la fe. Pero ¿cómo? Si los hebreos inconversos que no tienen fe también guardan ese descanso. ¿Me está diciendo que nosotros y ellos estamos en el mismo descanso, Señor? No. Claro, ahí dice Shabbat, sabatismo, ketapausin, descanso. Pero no es el día, sino lo que el día representó, un descanso. Y ahora ese descanso es eterno. Cuando Dios acabó sus obras y descansó, no entró a un día séptimo eterno. Entró a un reposo eterno. Pero en las escrituras se revela que ese reposo eterno en el cual Dios entró, lo entró cuando acabó de hacer todo en el séptimo día carnalmente hablando. Ese séptimo día que pasó, que allí en ese séptimo día Dios entró a un reposo eterno. No que ese reposo eterno es un séptimo día, Señor, por favor. Miren, nomás escuchen las sandeces. Por eso esa señal del descanso del séptimo día lo hizo con el pueblo de Israel. Y ahora en Hebreos 4 también lo hace con nosotros. Pero no es el séptimo día. Es el reposo en el cual Él entró.
el cual el séptimo día vino a reflejar, pero ahora se entra por medio de la fe, no entramos a un día por medio de la fe, entramos a un reposo por medio de la fe. No es el mismo reposo o el séptimo día del cual los inconversos, incrédulos hebreos guardan, Señor. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Claro, ya les dije cómo. Por medio del Espíritu Santo, no solo no matamos, no solo no codiciamos, nos despojamos, nos deleitamos. Yo me gozo cuando yo puedo, cuando yo estoy bendecido y puedo ayudar a mi prójimo. Yo me gozo cuando voy y evangelizo y estoy hablando verdad y estoy dando vida. Yo me deleito, Señor. Ahora usted dice, el instrumento del Espíritu Santo en nuestra santificación es la ley de Dios. Falso, Señor. El instrumento del Espíritu Santo en nuestra santificación no es la ley de Dios. El instrumento de nuestra santificación es el Espíritu Santo, Señor. Ahora veamos aquí, dice lo siguiente, y te cito, con su muerte siendo mediano bajo, porque aquí dice, aquí también quiero llegar en Galatas 3:15 para que vean las sandeces, la incoherencia a los cuales los lleva esta doctrina adventista, los seguidores de esta doctrina adventista. Les recuerdo que no es contra este profesor o este maestro, sino contra su doctrina. Dice Luis Rosales, esos versos no afirman lo que dice. Cristo ratificó el pacto con su sangre. En Galatas 3:15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Básicamente aquí lo que está diciendo el profesor Montesinos es que en Galatas 3:15 ese pacto rectificado es el que se dio en Monte Oreb. ¿En serio, Señor? Y usted es maestro, ¿verdad? O sea, no estoy tratando de ofender, pero ¿cómo es posible que usted, haciéndose pasar por maestro, no entienda que ahí no se está hablando del pacto que se dio en Oreb? Vamos a Galatas 3:15. Ya lo vimos un poco, pero regresemos. ¿Cuál es ese pacto que fue rectificado en Cristo? ¿Será el que se dio en Monte Oreb? ¿En serio? Dice, y empecemos desde el primero, empecemos para ver el contexto, ¿verdad? Porque ya ven, esta gente o esta doctrina o estas doctrinas, por medio de versos sacados de contexto, hacen su argumento. Dice, el pacto de Dios con Abraham. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces está hablando aquí con lo que Dios hizo con Abraham 430 años antes de la ley, Señor. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Este es el pacto, esta es la promesa que se le dio a Abraham, Señor. Y aquí dice, y por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente. Así que dice, para que en Cristo Jesús, aquí estamos viendo la distinción entre la ley y entre Cristo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, no la bendición de Oreb, la bendición de Abraham, la promesa, el pacto que acabamos de ver, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Aquí el verso 16 lo pone en su contexto, Señor, no es la ley, es Abraham al cual le fueron hechas las promesas, y a su simiente. Y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, el verso 17, para con Cristo. O sea, este pacto que fue rectificado por Dios con Cristo, la ley, la ley que vino 430 años después, no la abroga. Otra distinción entre el pacto y la promesa que se dio a Abraham y que fue rectificado en Cristo 430 años antes de la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Entonces, ¿cómo usted puede decir que la ley, que Galatas 3:15 está hablando de la ley en Oreb, el pacto en Oreb, Señor?
Porque si la herencia es por la ley, aquí va otra distinción. Ahora, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Si la herencia es por la ley que vino 430 años después, ya no es por la promesa que se hizo a Abraham y que se rectificó en Cristo 430 años antes. Y que ahora en Cristo se rectifica. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Claramente usted, señor Montesinos, ha quedado refutado. Y no lo digo para vanagloriarme, sino para que vea que ese error en el que está esa doctrina, a esto lo lleva, a estas incoherencias. Ay, ay, ay. Oh, ok. Ahora ellos citan Mateo 5:17, que él no vino a abrogar, sino a cumplir. Señor, en Mateo 5:17, en Lucas 24:44, se habla de lo que él vino a cumplir. Perdón, se me olvida que esto está en inglés. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Esto es después de que él resucitara, para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, y etcétera, etcétera. Entonces, vamos a regresar aquí. Sí, Cristo no vino a abrogar la ley de los profetas. Él no vino a abrogar, sino a cumplir lo dicho por él. Entonces, eso de que ustedes luego van a su argumento de Mateo 5:17, no les ayuda. Que claramente, aún si usted quiere decir que ahí está hablando del decálogo, ya se le dijo y se le explicó que no abrogamos ni desechamos el decálogo, o lo cumplimos, lo trascendemos, Señor. Y usted dice, si Jesús iba a abolir el sábado, porque de eso se trata. A usted no le importa el decálogo, a usted no le importa el sábado, porque no se le dio a sus seguidores. Ellos siguieron guardando el sábado. Señor Montesinos, ¿acaso sus seguidores eran conversos gentiles? ¿O eran conversos hebreos, bajo las costumbres aún? Claro que iban a seguir guardando esa costumbre del sábado. Así como también leemos que aún guardaban otras costumbres, como en Hechos se revela que Pablo aún estaba bajo los comentaristas y todos dicen, eruditos dicen que era un voto nazareno. En Hechos 21 revela que él fue a purificarse en el templo, a ofrecer un sacrificio. Pero esto no lo hacían porque era necesario para salvación, era de costumbre, era para, vamos para que lo vean. Vamos a Galatas, a 1 Corintios 9. Vamos a empezar el 20. Dice, y esto proviene del hebreo de Hebreos. Dice, vamos del 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo está diciendo, yo me sometí a la ley del judío para ganarme un gran número de ellos. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Está diciendo aquí que él no se consideraba como judío, ya que su identidad estaba en Cristo. Y a los que están sujetos a la ley. Aquí mismo dice, aunque yo no estoy sujeto a la ley. ¿A cuál ley? ¿A la de los sacrificios? ¿A la ordenanza? ¿A cuál? A la ley en su plenitud, incluyendo el decálogo, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. El apóstol Pablo no estaba sujeto a la ley, él estaba sujeto al Espíritu Santo, que lo llevaba a confirmar, cumplir y trascender la ley, señor Montesino. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, hablando de los gentiles, aunque no estando yo sin la ley de Dios. El amor, Señor, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces sí, Señor, claro, ellos estaban aguardando el sábado y todo esto, y estaban dando votos y ofreciendo sacrificios, pero Cristo mismo dice a la mujer samaritana, mujer, la hora vendrá cuando ni en este templo, ni en este monte, ni en Jerusalén se adorará a Dios, sino que en espíritu y en verdad se le adorará.
se le ofrecerá sacrificio. Y en espíritu y en verdad nosotros lo aguardamos, reposamos en Él como el Señor del sábado. Él dice, yo soy el Señor del sábado. No está diciendo que Él es el Señor del séptimo día, Señor. Está diciendo que Él es el Señor de lo que el séptimo día vino a representar, un descanso, un reposo. Nosotros entramos al reposo en Él por medio de la fe. Ahora tenemos una comunión con Dios eternamente por medio de la fe en Cristo. Más aún, cíteme un verso o señáleme dónde es que en el Nuevo Testamento un gentil converso se le imputa o se le inquieta a que guarde el sábado, Señor. En Hechos 15, si vamos ahí, Yo sé que se está alargando el video, pero es necesario que vean esto. Y aunque muchos ya saben esto de Hechos 15, y esto viene de los mismos judíos. Entonces, algunos que venían del adventismo enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no puede ser salvos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los adventistas que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidados y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Verdad? ¿Y qué dicen los apóstoles? Hebreos. Dice, ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe, no por la ley, por la fe los corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, Señor Montesinos, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual de modo que ellos. Los judíos hebreos son salvos igual que ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Y acaso ellos guardaban Torá? ¿Acaso ellos se sometían al sábado, al séptimo día, Señor? No. Seguimos. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Dónde está aquí el cuarto mandamiento, Señor Montesinos? Más acá dice, porque por cuanto hemos oído, verso 24, que algunos adventistas han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley. Aquí no dice ley de Moisés, aquí dice ley. Entonces, porque muchos dicen, no, es que la ley de Moisés es lo escrito y la otra ley es el decálogo. No, Señor, aquí dice, arriba dice ley de Moisés y acá dice la ley, asumiendo y deduciendo que es la ley, el pacto antiguo, Señor. Entonces, no me puede dar usted, no me contesta, ya varios días no me ha contestado. Señálame dónde se dice, dónde se le inquieta a los gentiles conversos guardar el cuarto mandamiento, o la ley, o circuncidarse, Señor. Por favor. Dice ser maestro, hay que actuar al nivel. Hay que razonar al nivel. Y aquí ya termina. En Hebreos 10.15, ok, vamos a Hebreos 10.15, nuevamente, aunque ya no creo que es necesario, pero vamos, porque usted dice ahí, pues, el nuevo pacto es escribiendo las leyes en los corazones y... Permítanme. Vamos a ver. Ok. Hebreos 10.15. Y nos atestigó lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Verdad? Y aquí está hablando de
Jeremías 31:33. Vamos ahí, vamos a ver Jeremías 31:33. Vamos, ¿qué dice el verso de 31? Porque siempre se les escapa el 31. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿De qué pacto se está hablando? Del que se estableció en Éxodo, del cual se viene a recapitular en Deuteronomio, señor Montesinos. No como el que hice con sus padres en Egipto, porque ellos lo invalidaron. Ahora sí, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, ¿verdad? Pero ¿qué más nos da, señor Montesinos? ¿Qué más nos da para poder andar en esas leyes y, y estatutos? Ezequiel 36:27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Vamos ahora al 37:14. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y os haré reposar, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Él nos da su espíritu. Por medio del espíritu, sí, confirmamos, cumplimos, andamos en la ley, pero no solo eso, la trascendemos, ya que el espíritu produce fruto y obras, señor Montesino. Y esto se le está diciendo al pueblo hebreo en Hebreos 10:15. Pero nosotros, como no somos parte de ese pacto, no tomamos parte de ese pacto ni de esa ley, solo nos quedamos con el Espíritu Santo produciendo su fruto, señor Montesinos. Entonces, ya con esto voy a terminar porque es necesario decirlo. Entonces, ¿qué es si ellos dicen que el pecado es la transgresión de la ley? Vamos a ver que es uno que es un gentil converso, o más bien uno en el nuevo pacto, siendo gentil o siendo hebreo o judío. ¿Qué es la transgresión? ¿Qué es el pecado? Veamos lo que es el pecado. Dice el verso 23 de Romanos 14, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que ¿qué? Es pecado, lo que no proviene de fe. Si no hacemos las cosas con fe, estamos pecando, Señor. Y la ley es de fe, señor Montesinos, queridos adventistas. Vamos a ver qué dice Galatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe. ¿Qué dice Galatas? Dice, lo encerró todo bajo pecado. Dice en Galatas también dice que lo encerró todo bajo pecado. No me acuerdo. Galatas 3:22 dice ahí mismo. Dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. No estamos diciendo que el mandamiento es pecado, sino que fue encerrado bajo pecado. Entonces la ley no es de fe. Si andamos por la ley estamos pecando, ya que si no tenemos fe, no tenemos al Espíritu Santo, no podemos andar en sus estatutos, no podemos producir su fruto, no podemos trascender la ley, Señor. ¿Qué más dice ¿cuál era? Recibe lo que dice 1 Corintios 15:56.
Y ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado, la ley. Ese es el aguijón de la muerte, es el pecado, Señor. Si usted no anda bajo la fe, usted anda bajo el poder del pecado, ¿cuál es la ley? Y aquí mismo en Romanos 7 lo dice, Señor. Vamos a Romanos 7 nuevamente. ¿Qué dice Romanos 7 acerca de todo esto? Percibe, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Verso 7. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí está dando a entender que la gente estaba codiciando, adulterando y cometiendo todo acto de impureza, pero al darse la ley solo vino, es como un espejo, vino a descubrir todos los actos sucios. Y la ley entró para culpar de pecado. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, el pecado tomó ocasión y produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto y yo sin ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Entonces si todo lo que no es de fe es pecado. Porque por medio de la ley de la fe, Romanos 3:27, se confirma y se cumple la ley espiritual. ¿Qué es espiritual? Romanos 3:31. La trascendemos, no la abolimos, no la desechamos. Vamos más allá de la ley. No estamos sin ella porque ahora estamos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, eso de que a ustedes no les importa el decálogo, solo les importa su santo día. Pero aún ahí no está hablando Hebreos 4:3 o 4:9 de un séptimo día, sino lo que vino a reflejar ese séptimo día, el descanso eterno de Dios. Y bueno, este video sobre Hebreos 4 ya lo subiré en unos días. Estoy terminando el argumento. Pero ya verán que no está hablando ahí de un día, ya que los mismos hebreos incrédulos entran a esa misma a ese mismo descanso que ustedes dicen que es el mismo. ¿Cómo vamos a entrar nosotros al mismo séptimo día de descanso de los incrédulos hebreos si se requiere fe? Por favor, en fin, eso es todo lo que quería decir. Se alargó el video, pero se necesitaba. Y mira aquí esta gente dice Josué Bromero, debería pasarme el hermano y más así es apologista, quiero ver la capacidad que desempeña. Eso ya es egolatría, orgullo. Excelente, pastor, Dios los bendiga. O sea, esta gente, pobrecita, la gente está siendo engañada. No sé si este maestro lo está haciendo al revés o lo está haciendo por ignorancia. Pero si es maestro, ¿cómo voy a creer que lo está haciendo por ignorancia, sino al revés? Yo no creo creer que usted es un lobo rapaz, señor Montesinos. Pero no sé. Y aquí el Armando Ortiz dice, increíble, en esa página todos juntos en manada no hacen uno. Dice, igual a mí me pasó, dice, en fin, la gente se está tragando y comiendo todo lo que las incoherencias y sandeces que este señor dice. Esto sí, de la mujer y el marido, sí, de veras que es muy cómico. En fin, eso es lo único que yo tenía para argumentar. Ya es un poco tarde aquí, vamos a comer un poco. Tomen este video, véanlo. En YouTube hay una capacidad donde usted puede mirar el video un poco rápido para que si se les hace largo lo vean rápido. En fin, Dios los bendiga, Dios los guarde. Aquí su servidor y amado hermano Luis Rosales les manda un abrazo, un saludo, se les ama, que la paz y el amor de Cristo estén con ustedes y los suyos. Amén y aleluya. Hasta la próxima y Dios los bendiga.